Dios les bendiga, Dios les guarde, amados hermanos y amigos. Sean cada uno de ustedes bienvenidos a su programa La Salvación, que está siendo transmitido a través de las redes sociales en vivo y a través de Radio La Voz de Dios. Gracias le damos al Señor por esta nueva semana de vida y de transmisión, este nuevo día, este lunes 22 de marzo del año 2021. Estamos delante de su presencia para seguir ministrando su palabra, para seguir ministrando su amor, su misericordia. En este día, pues, que usted está sintonizándonos, que Dios bendiga cada vida, cada hogar, cada familia. En este maravilloso día saludamos en el amor de Cristo a nuestra hermana Pastora Irina Angulo. Gloria sea al Señor, así como también pues mi pastor César Plúas Alvarado, mi pastora Mireya Medina de Plúas de la Misión Pentecostés Cristo. La gloria del Rey Jesús, y a cada uno de ustedes, amados hermanos y amigos. Sean cada uno de ustedes bienvenidos a su programa La Salvación. Vamos a estar orando. Gloria a Dios, Padre Celestial, Padre amado, en nombre de Jesús. Damos gracias, Señor, por este nuevo día. Gracias por esta nueva semana, Señor amado, de transmisión. Que sea usted bendiciendo cada día. Que sea usted abriendo puertas, Señor. Sea usted tocando los corazones. Sea usted, Padre Celestial, en estos minutos, Padre amado, tocando los corazones, otorgándole don de fe, don de arrepentimiento. Espíritu Santo, convence de pecado, de juicio, de justicia. Oh Dios eterno y Padre de la gloria, digno eres tú, mi Señor, de ser alabado y glorificado. Santo, alto y sublime eres tú, Señor. Bendito eres tú, Señor amado Padre. Bendigo tu nombre, Señor. Tu nombre que es sobre todo nombre, Padre amado. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Solamente tú, mi Jesús. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna, mi Señor? ¿A quién iremos si solo en ti hay salvación? ¿A quién iremos si solo usted, mi Señor, vino a entregar su vida en la cruz por nosotros? Te pedimos en esta mañana, Señor, mi Dios poderoso, mi Rey, mi Señor, mi Elohim, que usted sea, Señor amado, dirigiéndonos en esta mañana. Que sea usted hablando a cada vida, a cada corazón, rompiendo cadenas, ataduras, ligaduras, planes y edictos satánicos en contra de las vidas, Señor, en contra de las almas, en contra de los matrimonios, Señor, contra de la familia, Padre del hogar. Precioso Dios, que sea usted esta mañana, bendito Rey de Gloria, libertando al cautivo, sanando al enfermo, rescatando, Señor, las almas, Padre, perdidas. En esta mañana, Señor, puedan conocerte, Señor, que tú eres el Dios eterno, tú eres el Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente. Oh Dios de amor, Dios de misericordia, grande y maravilloso eres tú, Señor. Oh santo eres tú, Señor amado. Bendecimos tu nombre, Señor. Precioso Jesús, esta mañana, Espíritu Santo, pasa carbón encendido en mis labios. Para que sea usted, Señor, obrando en mi vida para predicar tu palabra con denuedo, con poder, con autoridad tuya, Señor. Que no sea yo hablando, sino usted, mi Dios eterno,
Precioso Dios, trae sanidad, Señor. Liberación y vida eterna, Padre. Los hogares sean restaurados, precioso Dios. Bendito Rey de Gloria, que las almas esta mañana sean salvadas, Padre. Ahí en tus manos está el drogadicto, el alcohólico, el fornicario, el adúltero, el brujo, el hechicero, el satanista, el traficante de armas, Padre amado, el traficante de órganos, Padre, el delincuente, el asesino, Señor, el homosexual, la prostituta, el ladrón, Señor amado, Padre, el violador, Padre amado, el brujo, el hechicero. Rescátalos, Padre amado, en el nombre de Jesús. Ten misericordia, Padre amado. Ten misericordia del mentiroso, Señor. Ten misericordia, Padre, de aquel que ha hecho lo malo, Señor. Límpialo de pecado, límpialo de toda iniquidad, de toda injusticia. Padre celestial, Padre amado, en el nombre de Jesús, rompe sus cadenas, rompe sus ataduras, Padre. Que en este día precioso, Señor, puedan llegar al conocimiento pleno de la verdad. Gracias te damos, Señor amado Padre. Desde ya declaramos victoria, Señor. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria sea al Señor. Aleluya. Bendito y alabado sea su nombre. Saludamos en el amor de Cristo también a nuestra hermana Yolanda Ibarra. Saludo a mi hermana Mariana, mi hermana Ángela, mi hermana Miriam, mi hermana Julia. Gracias al Señor, mi hermana Francisca, mi hermano Rafael, mi hermano Enrique. Gloria sea al Señor. Bendito y alabado sea su nombre. A cada uno de mis hermanos, mi familia, pues reciban un saludo. Gloria sea al Señor, un fuerte abrazo, así como también pues a cada uno de mis hijos y mi esposa. Gloria sea al Señor. Saludos a nuestro compañero y amigo Otto Vargas. Gloria sea al Señor. Sean bienvenidos todos a este nuevo día de programación. Les invitamos a abrir las Escrituras en Mateo capítulo 24, versos 12 y 14. Gloria sea al Señor. Evangelio según San Mateo capítulo 24, versos 12 al 14. Y dice la palabra del Señor. La leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Y dice la palabra del Señor: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a las naciones, testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén. Y esta mañana vamos a estar predicando bajo el tema: persevera en la fe, que el fin se acerca. La palabra perseverar significa ser constante, persistir, insistir, permanecer firme, no abandonarse, no olvidarse, no retroceder, no quitar la mirada del blanco. Y en esta mañana pues los animo, amados hermanos y amigos, a perseverar en la fe. ¿Qué significa perseverar en la fe? Significa que vamos a mantenernos firmes, que vamos a seguir adelante creyendo
en Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Y si usted todavía no ha aceptado a Jesús como su Señor, como su Salvador, es el tiempo de hacerlo, porque la única manera de perseverar es sostenidos de su mano. Me he encontrado con tantas personas que dicen tener a Cristo en su corazón, pero el mismo Señor Jesucristo dice en su palabra que no todo aquel que le diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. El mismo Señor Jesucristo dice, por su fruto los conoceréis, y que el árbol malo no puede dar buenos frutos, porque realmente, como dice el Evangelio según San Juan, capítulo 15, gloria sea al Señor, cuando nuestro Señor habla sobre la vid verdadera, cuando habla el Señor en su palabra, y nos dice en el versículo 5 y versículo 6, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si usted está separado de Cristo, apartado de Cristo, no se trata solo de decir yo creo, yo lo llevo aquí en mi corazón. Se trata de que usted viva una vida agradable delante de Él, que usted y yo vivamos para Él, que usted y yo sepamos que nuestra vida está escondida en Cristo. En Gálatas capítulo 2, gloria sea el Señor. Ahí en Gálatas capítulo 2, bendito y alabado sea su nombre, encontramos que la palabra del Señor nos habla y nos dice, bendito y alabado sea su nombre. Dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si Jesucristo murió por usted y por mí, debemos de vivir para Él. Debemos de hacer lo que a Él le agrada. Debemos de hacer lo que es agradable delante de su presencia. Pero si todavía de nuestra boca salen palabras deshonestas, si en su corazón hay rencor, hay resentimiento, hay orgullo, todavía hay jactancia, vanagloria, en su corazón todavía existe maldad, si en su corazón existe todavía el adulterio, la fornicación, el alcohol, la droga y muchas otras cosas más, todavía practica pecado, significa que Cristo no está en usted y que usted no está llevando una vida espiritual, sino que usted está viviendo en su carne. Y la carne, los deseos de la carne, lo llevan al pecado. Mas Dios nos anima a vivir en el Espíritu para que no vengamos a condenación. Ahora, si usted todavía no ha recibido a Cristo, este es el día de recibirlo. Este es el día de arrepentirse, de convertirse, de venir al camino hacia la salvación que es Jesucristo.
Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Yo le invito a que usted esta mañana me acompañe. Gloria sea al Señor. Bendito y alabado sea su nombre. Al libro de Apocalipsis. Gloria sea al Señor, capítulo 21, los versos 7 y 8. Apocalipsis, capítulo 21, versos 7 y 8. Saludamos en el amor de Cristo a nuestro hermano Carlos Yepes allá en España. Gloria sea al Señor. Bendito y alabado sea su nombre. Abrazo fraterno, mi hermano amado. Y dice la palabra del Señor, Apocalipsis capítulo 21, versos 7 y 8. Y esta es la realidad, mi amigo, mi amiga, hermano y hermana, que si usted no persevera hasta el fin, si usted no se mantiene firme sin fluctuar, si usted no se mantiene firme sin apartarse ni izquierda ni derecha, sino que usted tiene puesta su mirada en los negocios, tiene puesta la mirada en su trabajo, tiene puesta la mirada en las cosas terrenales. Para usted el tiempo es dedicado al mundo, dedicado a las cosas de esta tierra, y no tiene el tiempo que Dios demanda, porque Dios demanda, gloria sea el Señor, a que usted y yo le demos gracias, que seamos agradecidos, que seamos, bendito y alabado sea el nombre del Señor, que seamos pues agradecidos con todo lo que Él ha hecho por nosotros. Si usted y yo estamos vivos hasta este día, solamente es por la misericordia del Señor. Si usted y yo estamos vivos es porque Dios todavía nos está dando una oportunidad para buscar ese camino hacia la salvación, ese camino que nos lleve a la vida eterna, para entrar por aquella puerta estrecha. Y si usted no lo hace, la palabra de Dios lo compara con un cobarde, porque dice que los valientes arrebatan el reino de los cielos. Solo los valientes. Y si usted es un valiente, atrévase esta mañana, porque déjeme decirle lo que dice la Escritura, no lo que diga el predicador. Yo no puedo decir nada de lo que no esté escrito aquí en la Biblia. El momento que yo haga algo como eso, de hablar algo que no está escrito en la palabra del Señor, me estoy convirtiendo en un apóstata. Me estoy convirtiendo, gloria sea el Señor, en un mentiroso. Me estoy convirtiendo en alguien, gloria sea el Señor, que está hablando mentiras y falsedades. Pero la Escritura nos dice aquí, el que venciere heredará todas las cosas. El que venciere. Pero vencer ¿qué? Vencer el pecado, mi amigo. Vencer en este mundo lleno de inmundicia, de pecado, de maldad. Por eso es que dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Cuándo se va a enfriar ese amor? Cuando usted quita su mirada del blanco que es Jesucristo. Cuando se enfría ese amor, cuando usted no permanece en la vid verdadera, porque dice que apartados de Él nada podemos hacer. Apartados de mí, dice, nada podéis hacer. Apartados de Cristo no podemos hacer nada, porque Él es el que nos da su Espíritu Santo. Cuando usted viene a Él, y el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar, el que nos va a guiar, el que nos va a ayudar a permanecer en la roca que es Cristo Jesús. Es el que va a poner paz en nuestra vida. Y dice, y yo seré su Dios y Él será mi hijo.
cuando usted acepta a Jesús como su Señor y Salvador. Dice la palabra en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y eso es que usted tiene que vencer. Vencer significa que usted se aparta del mundo. Vencer significa que usted no se deja dominar por las cosas de esta tierra. Vencer significa que usted se va a apartar para Dios. Vencer significa que usted no va a dar cabida al pecado. Vencer significa que usted va a poner su mirada solamente en las cosas de Dios. Vencer significa que su corazón está lleno de Dios, su perseverancia en Él. Vencer significa, gloria sea al Señor, y perseverar significa que usted va a perseverar leyendo la palabra, yendo a la iglesia, congregándose, apartándose del mundo, del alcohol, de la droga, de la fornicación, del adulterio, de la mentira, del engaño. Apartarse para Dios no es solamente en un momento, sino que cada segundo de su vida, en cada instante de su vida, en todo lugar, su palabra esté en su corazón. Por eso dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en usted, no hay lugar para otra cosa en su corazón que no sea Cristo. Y usted predicará esta palabra y hablará de la palabra y hablará solamente de Cristo. Porque usted va a perseverar en la fe, que no importa cuánto lo aborrezcan, que no importa cuántos ya no le hablen, porque este evangelio, gloria sea al Señor, traerá disensión, dice la palabra. Este evangelio, a causa del evangelio seremos aborrecidos, porque ya no entraremos en el estatus social del mundo. Ya no tenemos cabida ahí. Y cuando nos aborrezcan, seamos aborrecidos por la gente. Aleluya. Gloria sea al Señor. Si somos aborrecidos, no importa, mi amigo, no importa, mi amiga, porque usted sabe que lo del mundo, dice el Señor, dijo el Señor, y seréis aborrecidos por el mundo, porque no sois de ellos, porque así como me han aborrecido a mí, a ustedes también los aborrecerán. Y no importa cuánto nos aborrezcan, hay que perseverar en la fe. Muchos queremos congraciarnos con el mundo, por eso no vienen a Cristo, porque el mundo les llama más la atención que el reino de los cielos. Y muchos se apartan, muchos caminan a medias, muchos no están perseverando en la fe por agradarle a su familia, por agradarle a los amigos, por agradarle a sus compañeros de trabajo. Pero usted y yo tenemos que agradarle al Señor, aquel que nos llamó por soldado. Tenemos que apartarnos para Él. Persevere, mi hermano amado, persevere, mi hermana, persevere, mi amigo. Esta mañana, persevere y alcance la salvación y la vida eterna a través de Cristo Jesús. Aquí el verso 8 de Apocalipsis 21 dice, pero los cobardes e incrédulos, escuche bien, no basta con solo decir yo creo, porque para ser hijo de Dios hay un complemento y es aceptarlo a Cristo como Señor y Salvador. No solamente decir yo creo. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre. O sea, hay que creerle, pero también hay que recibirle. ¿Qué significa que usted lo recibe? Tiene que dejarlo entrar en su corazón, tiene que abrir la puerta, eso es recibir. Porque cuando yo voy a recibir una visita no significa que le cierro la puerta, sino que yo le abro la puerta para que entre. Ábrale la puerta de su corazón, deje que Cristo entre en su vida, deje que le entre, que la palabra de salvación entre a su corazón, que penetre hasta sus huesos, que penetre hasta los tuétanos, que penetre, aleluya, bendito y alabado sea el Señor,
hasta sus huesos. Y cuando la palabra entra hasta su hueso, significa que usted vive en esa dimensión de que Cristo es el centro de su vida, que no hay cabida para más nada, sino hablar desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, hablar de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque en Él está la vida, en Él está la salvación, en Él está la vida eterna, solamente en Él hay salvación. Pero los cobardes e incrédulos, que es un cobarde, que es un incrédulo para el Señor, dice 2 de Timoteo capítulo 1 verso 7, que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y ese poder, ese amor y ese dominio propio es a través del Espíritu Santo. Ese poder y ese dominio propio y ese amor es a través de Jesucristo. No es ese amor que usted dice tener, de ese poder que usted dice tener, de ese dominio propio nos da el Espíritu Santo para no volver al pecado. Dominio propio para no hacer lo malo. Dominio propio para perseverar en la fe. Ese amor es lo que Dios quiere poner en su corazón. No sea cobarde. No sea cobarde, porque los cobardes no entran al reino de los cielos. Y si no es cobarde, usted tiene que aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Porque los cobardes e incrédulos, ¿qué es incrédulo? Incrédulo es aquel que rehúsa creer en Jesucristo como su Señor y su Salvador y no lo acepta, sino que sigue viviendo ahí su vida como él quiere, como a él le gusta, como él piensa que es correcto. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, dice la palabra en Proverbios 14:12, pero su fin es camino de muerte. Los cobardes no entran al reino de los cielos. Los que no se atreven a aceptar a Jesús, los que rehúsan, no verán la vida, dice Juan 3:36. El que rehúsa creer en el Hijo de Dios como su Señor, su Salvador, y no le acepta, gloria sea al Señor, dice su palabra, que no verá la vida, sino que la ira de Dios vendrá sobre él. Porque el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no tiene la vida y no verá la vida, sino que la ira de Dios vendrá sobre él. Por eso dice acá, los cobardes, los incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Quiénes no gustarán de la muerte segunda? Los que están sus nombres escritos en el libro del Cordero. Esos no gustarán de la muerte segunda. Gloria sea el Señor. Bendito y alabado sea su nombre. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el que vence? ¿Qué pasa con aquel que no se deja vencer de lo malo? El que no se deja vencer de lo malo significa que éste está en Cristo Jesús, que tiene fe. La fe dice que viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si usted tiene fe, ¿por qué vive escuchando y hablando las cosas del mundo? Si usted tiene fe, ¿por qué vive disfrutando de lo del mundo? Si aquí dice que tendrán parte en el lago de fuego. El fin se acerca, mi amigo.
El fin está cerca. Y es el tiempo que usted sepa que Cristo viene pronto por su iglesia. Iglesia no es un cuadrado físico. Iglesia significa el creyente verdadero. Cada uno es parte de la iglesia de Cristo cuando le hemos aceptado como su Señor y Salvador. Es tiempo de acercarnos a Él. Es tiempo de arrepentimiento. Es tiempo de que se convierta. La palabra dice: arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Quién dijo eso? El mismo Señor Jesucristo. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El reino de los cielos se ha acercado a vosotros. ¿Y de quién es ese reino de los cielos? ¿Y quién es el reino de los cielos? Es Jesucristo. Por eso cuando los discípulos le dijeron: enséñanos a orar. Y cuando Él les enseñó a orar, una de las cosas que les dijo que pidan es que el reino de los cielos venga a nosotros. Y cuando usted pronuncia el Padre Nuestro y dice: venga a nosotros tu reino y hágase su voluntad, usted llama a que ese reino entre en su vida, pero usted le ha cerrado la puerta. ¿Cómo va a entrar? ¿Cómo le ha cerrado la puerta? Porque usted practica el pecado y no lo deja entrar para que Él sea el que limpie el pecado, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el que borra el pecado. Dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré más de tus pecados. La palabra nos llama al arrepentimiento, al convertimiento, para que sean perdonados nuestros pecados, para que sean borrados y vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Él quiere poner paz en su corazón. Él quiere limpiar su corazón. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Porque no importa cuánto pecado tengamos, no importa cuánto pecado hayas cometido, el momento que usted acepta a Cristo como su Señor, como su Salvador, Él perdonará todos sus pecados. Porque usted ha dejado entrar el reino de los cielos a su vida. Usted ha dejado entrar a Jesucristo en su vida. Y de ahí en adelante lo que nos toca es perseverar en la fe. De ahí en adelante lo que tenemos que hacer es lo que dice la Escritura en 2 Corintios 5:17. Que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque ahí hay un cambio, aleluya, en su pensamiento. Cuando usted se arrepiente, cuando usted se convierte, va a haber un cambio en su manera de pensar. Sus pensamientos ya no van a ser como antes. Su caminar no va a ser como el de antes. Usted ya no irá a la discoteca. Usted ya no beberá alcohol. Usted ya no insultará. Usted ya no blasfemará. Usted ya no dejará de ser un ladrón. Dejará de ser un fornicario, un adúltero. Dejará de practicar brujería, hechicería. Dejará el mundo a un lado. Y ya no vivirá para el mundo, sino que Cristo vivirá en usted. Y usted vivirá para Cristo. Porque ya no habrá ahí entonces condenación, porque usted ya no está viviendo en la carne. Perseverar en la fe es apartarse para Cristo, apartarse para Dios, apartarse para Él. Dejar que ese reino de los cielos entre en usted verdaderamente. ¿Para qué? Para hacer su voluntad. Por eso dice: y hágase su voluntad aquí en la tierra, así como en el cielo. Porque el que no quiso hacer su voluntad y quiso hacer la suya, fue sacado del cielo, fue hecho a un lado, fue lanzado a la tierra.
anda allá abajo. Y los primeros pobladores, los primeros que creó el Señor, Adán y Eva, pecaron, se apartaron de Dios y fueron sacados del huerto del Edén. ¿Sabe por qué? Porque el pecado aparta al hombre de Dios. Y si vivimos practicando el pecado, significa que Cristo no ha entrado en nuestras vidas y que el pecado es el que nos separa de Dios. Pero hoy, déjelo entrar a Cristo en su corazón para que sus pecados sean borrados, sus pecados sean perdonados y tenga acceso al reino de los cielos. Porque el único camino hacia el reino de los cielos es Jesucristo. Y no es solamente con pronunciarlo de aquí hacia afuera, sino que Él viva aquí dentro de su corazón. Que Él haga un cambio en su vida. Que usted sea diferente. Que usted sea un hombre que va a caminar bajo la obediencia del Señor. No ponga su mirada en el hombre. Ponga su mirada en Jesucristo. Muchos ponemos la mirada en el hombre. Muchos ponen su mirada en aquel que falla. Cuentan unas historias de todos los que han fallado a Dios. ¿Por qué no vienes y lees, mi amigo, mi amiga? ¿Por qué no abres la Biblia y lees en el libro de Hebreos capítulo 11? ¿Has abierto la Biblia algún día en Hebreos capítulo 11? Si no la ha abierto, yo le invito que en este día usted lea Hebreos capítulo 11. Porque la fe, cuando dice aquí, persevera en la fe, es que porque esta fe, gloria sea al Señor, dice que la fe, pues la certeza es lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Qué no se veía? Si dice Génesis capítulo 1, versículo 1, gloria sea al Señor, cuando usted va a Génesis capítulo 1, en el primer versículo, todo estaba desordenado, todo estaba vacío. Y dice que Dios creó los cielos y la tierra, aleluya. Y Él quiere crear en ti en esta mañana, gloria sea al Señor, una nueva criatura. Él quiere hacer, aleluya, una creación nueva. Porque dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la agua. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Gloria sea al Señor. O sea, de lo que no se veía, lo que no había, lo creó Dios. Y Dios te creó a ti también, a su imagen y semejanza. Pero no quiere que te quedes como una creación de Él, sino que vengas a ser su hijo. Y para ser su hijo es necesario que le recibas, es necesario que creas en Él, es necesario que te apartes del pecado, es necesario que le entregues tu corazón. Por eso dice, hijo mío, dame tu corazón y mire tus ojos por mis caminos. Porque cuando usted empiece a mirar por los caminos del Señor, cuando usted empiece a mirar aquellos caminos deleitosos, que es por medio de la fe en Cristo Jesús. Dice que para los que están en Cristo Jesús, conforme al Espíritu, no hay condenación. Conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Ya vamos a leer Romanos capítulo 8. Los primeros 6 versículos de Romanos capítulo 8, que nos revelan que no es caminar en la carne y no va a pasar nada. Hay una condenación eterna. Acá nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y vamos a ver por qué es imposible agradar a Dios sin fe. Dice la palabra del Señor en el versículo 4 del capítulo 11, donde habla de los hombres de fe y de las mujeres de fe. ¿Sabían ustedes? Dice, por la fe ofreció a Dios Abel
más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio Dios de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Él le dio lo mejor a Dios. Y eso es lo que le agradó a Dios, que Él dio lo mejor, su becerro más gordo, el más hermoso. Y eso es lo que quiere Dios de nosotros, que le demos lo más hermoso que tenemos nosotros. Pero para dar lo más hermoso de nosotros no tiene que haber pecado en nuestra vida, no tiene que haber pecado en nuestro corazón, sino cómo podemos ofrecer lo bueno si de bueno no tenemos nada, porque nuestro corazón es malo y perverso, dice la Escritura. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, dice el Señor. Porque Dios mira las cosas diferentes. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, sino fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Esa es la fe, que usted le agrade a Dios, no al mundo, no al amigo, no a la amiga. No le agrademos al hombre. Usted y yo tenemos que agradarle a Dios. Pero para agradarle a Dios tenemos que desagradarle al mundo. Porque ya no nos llevaremos con el mundo. No tendremos amistad con el mundo. Cuando digo mundo, gloria sea al Señor, hablo de pecado. Cuando digo mundo, hablo de este mundo pecaminoso. Porque no vamos a ser enemigos de las personas, no, de ninguna manera. Sino que vamos a ser enemigos, gloria sea al Señor, de las cosas del mundo. Y para tener un mayor entendimiento de esto, ¿qué es constituirse amigo del mundo? Es las cosas del mundo. Alcohol, droga, sexo, fornicación, adulterio, maledicencia, avaricia, hechicería, brujería, encantamiento, homosexualismo, lesbianismo, prostitución, orgullo, celos y todo cuanto pecado existe. Eso es ser amigo del mundo, porque practica el pecado. Y los que se constituyen en amigos del mundo son enemigos de Dios, dice la Escritura. Pero usted esta mañana sea sabio y escoja ser amigo de Dios. Dios es bueno, pero en su amor, en su bondad y su misericordia envió a Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque si el hombre no escoge, si el hombre rehúsa a creer, dice el verso 17 de Juan capítulo 3, que Dios no envió a su Hijo al mundo para que el mundo sea condenado por Él, sino que el mundo por Él sea salvo. Pero el verso 18, gloria sea al Señor, el verso 18 ahí en Juan capítulo 3 nos enseña la Escritura. Juan capítulo 3, verso 18. Dice la Escritura, gloria a Dios, en el verso 18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, dice el verso 19, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Por qué no vienen a la luz? Porque quieren seguir en el pecado. Y dicen, no, yo vivo mi vida así, yo creo que así estoy bien, yo creo que no le hago daño a nadie, y eso es lo que ellos piensan, que no le hacen daño a nadie.
pero te estás haciendo daño a ti mismo, porque si no vienes a Cristo, el único que va a ser condenado eres tú. Usted mismo es el que se está condenando, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pero esta mañana le animamos, gloria sea al Señor, que venza el mundo, que persevere en la fe, porque esta es la fe que vence al mundo. ¿Y sabe cuál es esa fe? Gloria sea al Señor. Y esta es la fe que vence al mundo. Gloria a Dios. Y vamos a Primera de Juan, capítulo 5. Gloria sea al Señor. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 6 de Primera de Juan. Gloria sea al Señor. Primera de Juan, capítulo 5. Y aquí nos habla de aquella fe que vence al mundo. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué sin fe es imposible agradar a Dios? Si dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y la palabra oír significa escuchar para obedecer. Significa que si usted no obedece a la palabra de Dios, y que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y esta es la palabra de fe que predicamos, dice. Que si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, y confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, serás salvo, dice Romanos, capítulo 10. Porque en el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y esa fe que usted tiene y acepta a Cristo es la que le va a ayudar a vencer al mundo. ¿Por qué? Versículo 1 del capítulo 5 de Primera de Juan. Dice, la fe que vence al mundo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. El Espíritu Santo, Dios hizo una obra maravillosa a través del Espíritu Santo para que Cristo sea engendrado en una virgen llamada María. Gloria sea al Señor. Para que Él nazca sin pecado sea concebido. Y este niño que nació en Belén de Judea, dice que día a día iba creciendo en sabiduría, y cuando llegó a la edad de 30 años, cuando vino Juan el Bautista y lo bautizó, y dijo el Señor, se oyó desde los cielos, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, y vino una paloma en forma corporal del Espíritu Santo, y ahí pues fue llevado luego al desierto. Y ahí pues el Señor vino a empezar su ministerio y hasta llegar a la cruz, y se hizo obediente, dice la palabra, obediente hasta la muerte de cruz, y ahí entregó su vida por su pecado y por el mío, para limpiarnos de maldad, limpiarnos de toda iniquidad. Y cuando usted cree en aquel que lo engendró, y usted ama al que lo engendró, y ama también al que fue engendrado por él, aleluya, entonces usted ha creído verdaderamente. ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo sabemos que amamos a Dios verdaderamente? Vamos a ver qué dice el versículo 2 y 3. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice la palabra. Y sus mandamientos, dice el versículo 3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. En el Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 15, él dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y cuando guardamos su mandamiento, aleluya, hay algo precioso y maravilloso que dice la palabra del Señor. Juan capítulo 14, verso 15. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos.
Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. ¿Sí ve? El mundo no puede recibir al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, el Consolador, es dado a quienes recibimos a Cristo como Señor y Salvador. Y ese es ese Espíritu Santo el que nos va a apartar de pecado. Es ese Espíritu Santo que va a vivir dentro de usted, el cual es su ayudador, su consolador, el que lo va a guiar. No es en su fuerza. En nuestra fuerza no podemos cambiar. En nuestra fuerza caeremos, pecaremos y seguiremos ahí. Pero cuando seamos sellados por el Espíritu Santo de Dios, estamos seguros de que no vamos a seguir siendo los mismos. Cuando viene el Espíritu Santo a mi vida, seré santo, porque Él es santo. Por eso se llama Espíritu Santo. Ya vamos, le dije que íbamos a ver Romanos capítulo 8 y ya vamos a ir para allá. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios, escuche bien, vence al mundo. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. O sea, vence al mundo significa que lo malo no va a ser Él vencido por lo malo, sino que Él vencerá. Ya no practicará el mal, dejará de ser brujo, hechicero, satanista, fornicario, adúltero, homosexual, lesbiana, mentiroso, aleluya, estafador. Porque la gente dice, no, Dios me quiere así, sigue siendo homosexual, sigue siendo prostituta, sigue robando, sigue matando. Y eso no es ser hijo de Dios. Los hijos de Dios vencemos el mundo, porque hemos nacido de Dios. Porque en Juan capítulo 3, verso 3, Jesús le dice a Nicodemo, le dice a Nicodemo, de cierto te digo que si no naciere de nuevo no puedes ver el reino de Dios. De cierto te digo que si no naciere de agua y de espíritu no puedes entrar en el reino de Dios. Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Hay un nuevo nacimiento cuando usted acepta a Cristo, y es un nacimiento en el Espíritu. Y de eso es lo que nos habla Romanos capítulo 8. Porque si usted sigue viviendo en la carne, no agradará a Dios. Por eso dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Significa que usted no ha creído. Significa que usted no ha nacido de nuevo. Significa que usted no ha aceptado a Cristo. Quiere decir que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque usted no le ha creído a Dios, sino que sigue en el mundo. Porque cuando usted le cree a Dios, usted se aparta. Cuando nombra en el capítulo 11 de Hebreo, nombra una lista de hombres y mujeres. Y usted va a decir, pero Rahab era prostituta. Sí, Rahab era prostituta, pero ella creyó. Y escondió a los dos espías porque creyó que Dios era el único que la podía salvar. Porque llegó el temor de Dios a la vida de aquella mujer. Porque aun cuando los demás tenían miedo y sabían que los hebreos, los israelitas los iban a derrotar, pero ellos querían pelear. Ya no pelees contigo mismo, ya no pelees en tu fuerza, deja que Dios haga sobre tu vida para que Él traiga salvación, vida eterna a tu vida. Ya no sigas peleando contigo mismo, con tu rencor, tu resentimiento, tu orgullo, tu jactancia, pensando que en tu fuerza puedes hacer las cosas, que en tu fuerza puedes entrar al reino de los cielos. No lo vas a poder. Esta mañana yo te invito que cuando tú te decidas a derrotarte delante de los pies de Dios, vas a recibir la mayor victoria. Porque esta mujer se rindió, Rahab se rindió y dijo, nosotros, ha venido el temor a nosotros. Cuando viene el verdadero temor de Dios a tu vida, porque dice el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y cuando entra ese temor en ti, no de miedo, sino de que sabes que tienes que vivir una vida reverente a Dios.
para alcanzar salvación, para agradarle a Él. Y cuando se iban los espías, dice, cuelga un cordón de grana. ¿Por qué el cordón de grana? Podían colgar cualquier color, pero el color de grana significa la sangre derramada por Cristo, porque la misma señal que pusieron los israelitas ya en Egipto era el color rojo pintado de sangre, la sangre de los corderos, aleluya. La sangre del cordero es la que quita el pecado del mundo, y ese cordero inmolado es Jesucristo, el que quiere borrar tu pecado, el que quiere limpiarte de maldad, el que quiere entregar su vida en la cruz. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Y para entrar al reino de los cielos, para que no tengas condenación, tienes que vivir en el Espíritu. No tienes que vivir según la carne. Romanos capítulo 8 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley y del pecado y de la muerte. El único que puede librarte del pecado, el único que puede librarte de la muerte, se llama Jesucristo. De la muerte segunda, porque todos moriremos un día, iremos al polvo de la tierra, pero ahí seremos levantados algún día. Si su nombre no está escrito en el libro de la vida, no hay cielo, no podrá entrar en el reino de los cielos. Pero si su nombre ha sido escrito en el libro del Cordero, entrará al reino de los cielos. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, escuche bien, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Pero el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y cuando dice sin fe es imposible agradar a Dios, significa que no tienen fe y que viven según la carne, no según el Espíritu de Dios. Y esa es la fe que vence al mundo. ¿Quieres perseverar en la fe? Porque el fin se acerca, mi amigo. Yo te invito esta mañana a que dejes entrar a Cristo en tu corazón, en tu vida, para que Él limpie y borre todo pecado, toda iniquidad y toda maldición generacional en tu vida, para que perseveres en la fe y alcances la victoria. ¿Quieres aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador? Eso es tener fe. Cuando tú lo aceptas, cuando lo recibes y te das por vencido a Él para vencer al mundo. Persevera, que el fin se acerca, mi amigo. Vamos a orar. Si quieres recibir a Cristo, si te apartaste un día, vuélvelo. Vuelve a acercarte a Él el día de hoy y reconcíliate. Repita conmigo y diga, Señor Jesús, esta mañana me arrepiento de mis pecados. Reconozco que soy pecador, pecadora, pero esta mañana me reconcilio contigo, Señor. Te acepto como mi Señor y mi Salvador de mi vida y de mi alma. Escribe mi nombre en el libro de la vida, para que no sea borrado ni quitado de él jamás. Y séllame con el Espíritu Santo en la promesa. Amén. Si usted ha hecho esta oración, vaya a una iglesia cristiana evangélica donde prediquen Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ore todos los días y lea la palabra del Señor cada día de su vida. Si ha hecho esta oración, déjenos un comentario con su número telefónico y su nombre para tomar contacto con usted y guiarlo a una iglesia de sana doctrina. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde.
Gracia y paz de Jesucristo sea en su vida. Como dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Ya no vuelva a dejarse llevar de la tentación y apártese del mal. Amén. Vamos a orar para despedirnos. Padre celestial, Padre amado, Padre bueno, Dios todopoderoso, grande y misericordioso eres tú, grande y poderoso Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. En tus manos ponemos este día, Señor amado Padre. Gracias por las vidas, gracias por las almas. Susténtalos, Padre amado. No permitas que se desvíen ni izquierda ni derecha. Ayúdalos a perseverar en la fe, Señor. Ayúdalos a seguir al blanco perfecto, Padre amado. Que quiten su mirada del hombre, Señor. Mi Dios poderoso. Grande eres tú, Señor amado Padre. Precioso Dios, te damos gracias por este día. Padre, vamos a salir de este lugar de transmisión, mas no de tu presencia. Llévanos con tu más rica bendición en nuestras labores diarias. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Nos vemos el día de mañana, mis amigos, en un nuevo día de transmisión. Si Cristo no ha venido o no nos ha llamado a su presencia. Dios los bendiga, Dios los guarde. Amén.